ayudar a todos los seres, debemos alcanzar la Buddhaída. Entonces, con la intención de alcanzar la Buddhaída, uno debe permanecer pues, enseñanzas y hay que iniciar todas las labores espirituales con esta actitud. Me refugio en Buddha, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule al enseñar enseñanza de Dharma, pueda alcanzar el estado de Buddha para poder beneficiar a todos los seres. Me refugio en Buddha, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule al enseñar enseñanza de Dharma, pueda alcanzar el estado de Buddha para poder beneficiar a todos los seres. Como lectura, ¿qué página? Página 91, verso 58. 91, verso 58. 58. Ahora, finalmente he obtenido esta libertad suprema, reflexionando sin cesar en ello. Permaneceré con la mente tan inestable como el monte Meru, el rey de las montañas. Cuando los buitres, atraídos por la carne, tienen de este cuerpo y lo desmenucen por completo, a ti, mente, eso no te acompañará. ¿Por qué ahora te desvives así? Oh mente, ¿por qué proteges este cuerpo considerándolo como tuyo? Si tú y él sois entidades separadas, ¿para qué puedes servirte? ¿Por qué, oh mente confusa, no te aferras a una figura limpia y verdadera? ¿Por qué proteges este putrido artilugio hecho de tantas impurezas? En primer lugar, con la imaginación, quita la envoltura de la piel. Luego, con el bisturí de la sabiduría, separa también la carne del esqueleto. Los huesos, ábrelos también, y obsérvalo todo hasta la médula. Y pregúntate, ¿dónde está la esencia de todo esto? Y aunque busques con ahínco, no puedes encontrar la esencia. ¿Por qué sigues todavía custodiando con tanto apego este cuerpo? Oh mente, esa inmundicia no puedes comer, y tampoco puedes beber su sangre, ni puedes chupar sus tripas. ¿Para qué puede servirte este cuerpo? Ahora la enseñanza, ¿qué página? Página 81, verso 48. 81, verso 48. El último, sí. Vale, sí. Ok, muy bien, pues ahora la postura nos resulta más cómoda y continuamos con la enseñanza que nos corresponde sobre el Bodhisattva Charabhata, la práctica de los Bodhisattvas en el capítulo de la atención plena o la rectitud o pues aprender a vivir con conciencia plena, ¿no? Conciencia plena. Pues hay normalmente en el tibetano es Pagyu. Entonces el encabezamiento que nos corresponde es de qué manera podemos erradicar las emociones perturbadoras, ¿no? Por la razón de erradicar las emociones perturbadoras, por eso hay que ser pues, atento, estar con la atención plena, ¿no? Aprender a vivir con la atención plena. Entonces, el verso 47 tiene dos partes.
La primera parte es cómo proceder en la absorción parecida al espacio, ¿no? Cuando uno medita en la vacuidad. Entonces, meditación en la vacuidad, hay 2 sesiones de la meditación, entre sesiones de la meditación. Sesión de la meditación hay que observar, tener la mente como el espacio, ¿no? Como libre de, digamos, obstrucciones, libre de existencia inherente, ¿no? Se llama normalmente cómo proceder en la absorción parecida al espacio. Entonces luego, entre sesión de la meditación, cuando no está en la absorción meditativa, meditación absorción o meditación Sí, absorción. absortiva, absortiva, sí, absortiva. Sí, cuando no está en la absorción, bueno, cómo proseguir con la actitud de que todas las cosas son como una ilusión, ¿no? Las cosas, pues ver las cosas como una ilusión. Por eso ese verso 47 tiene 2 sesiones de la meditación, entre sesiones de la meditación. Entre sesiones de la meditación, entonces hay que mantener nuestra percepción a las cosas como una ilusión, ¿no? Las cosas hay que considerar ilusión. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para liberarnos de aferramientos, ¿no? Para que no nos aferren. Por eso aquí se dice, la parte anterior ya la expliqué, y el parte segundo, ¿no? Son simples espejismos, por lo tanto, disparé mis miedos y me esforzaré en conocer su naturaleza. ¿Por qué padecer innecesariamente en los infiernos y demás? ¿Eso qué significa? Entonces, ¿de qué manera, no? A lo largo del tiempo, pues, entre sesión de la meditación, ¿no? En el momento que cuando uno no está meditando de manera absortiva, entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Normalmente, ante nosotros las emociones destructivas, ¿no? Como el apego, el enfado, odio, el celo, etc., aparece ante nosotros como algo real, ¿no? Así en YouTube. Y real, y que su existencia es algo, existencia propia, existencia inherente, aparece ante nosotros, ¿no? En realidad son carentes de existencia inherente, no existe por sí mismo, ¿no? Existe carente de existencia inherente como son igual que un objeto manipulado por la magia, ¿no? Un objeto manipulado por la magia, como son pues, objetos ilusorios, ¿no? Ilusión. Entonces, estos objetos manipulados por la magia, y en realidad no existe tal cual lo que aparece en nosotros, es una manipulado, ¿no? Por eso no son reales, todos los objetos o cosas de la ilusión no son reales. Por eso está claro las cosas ante nosotros que a lo largo de nuestra vida cotidiana, cualquier cosa, cualquier fenómeno que nos encuentra, pero no existe de manera, digamos, real, ¿no? Si existiese de manera real, pues hay que existir sin depender de la proyección mental, libre de la proyección mental, y hay que existir por su propio lado, ¿no? Eso no existe, todo depende de una proyección mental, ¿no? Cuando uno proyecta como un objeto atractivo ante esta persona, aparece como atractivo, y otro proyecta es como un objeto neutro y no produce ninguna sensaciones.
sentimientos. Otro proyecta un objeto rechazable, ¿no? Le produce un sentimiento de disgusto, etc. Por eso como hay que ver, todos son como una ilusión, ¿no? En realidad es así, pero lo que pasa por el costumbre, ¿no? por la familiaridad. Y pensamos, vale, pues teóricamente, ¿no? Teóricamente vale, pero en realidad eso me resultaría muy difícil de ver las cosas como una ilusión y abandonar, erradicar el apego, el enfado, las emociones destructivas, ¿no? Y es muy difícil que no tendré una capacidad de erradicar, eliminar. Entonces eso nos puede producir como desconfianza, ¿no? inseguridad. Y eso es como dice, yo no puedo eliminar estos porque y no puede eliminar entonces cuando en la mente, ¿no? te surge este tipo de pensamiento, ¿no? Este tipo de pensamiento que te dice, eso es muy difícil de eliminar y además está muy arraigado, ¿no? en mi mente. Y entonces cuando tú piensas en estos ya te causa desconfianza, ¿no? O eso es imposible de eliminar. Entonces Shantideva, el autor, dijo, ¿no? Este tipo de pensamiento y hay que alejar de nuestra mente, y alejando este tipo de pensamiento y aplicando el antídoto, ¿no? Intentar cultivar el antídoto para erradicar el antídoto de las emociones destructivas o perturbadoras, ¿no? Y hay que saber cuál es su antídoto. El antídoto es la sabiduría, ¿no? Sabiduría, comprender la realidad, sabiduría, comprender la realidad de los fenómenos, existencia real de los fenómenos, ¿no? Entonces, en el momento que cuando uno tiene, ¿cómo dice? Ya puede cultivar la mente, sabiduría que percibe o la realidad o la vacuidad, ¿no? La existencia libre, carente de existencia inherente, ¿no? Entonces ya nos libera, nos erradica como todas las emociones destructivas. Igual que cuando tú erradicas el raíz del árbol, ¿no? Erradicado ya raíz del árbol, entonces las hojas, las frutas, las ramas y todo eso se seca solo, ¿no? Se seca solo. De igual manera, una vez que erradicado las raíces de emociones destructivas y las demás emociones destructivas se desaparecen, ¿no? Pues disuelven. Por eso, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer trabajo y hacer esfuerzo para obtener esta sabiduría y percibir la vacuidad. Si no, entonces el autor dijo, ¿no? Tiene capacidad de eliminar el origen del sufrimiento y las perturbaciones mentales. Tiene capacidad, pero aún tiene capacidad, pero no lo aprovecha su capacidad, y si no elimina, erradica sin ningún motivo y razonamientos, ¿no? Sin ningún sentido. Y te permite dejar de llevar por las emociones destructivas, ¿no? Déjate de llevar por las emociones destructivas. Y cuando te dejas de llevar por las emociones destructivas, entonces está claro, las emociones destructivas te conduce hacia los sufrimientos. Sufrimiento, los reinos infiernos, reinos espíritus hambrientos. En el momento que cuando uno está, en el momento que tiene
como dice, un renacimiento humano, aún en este momento tiene también, pues puede crear muchos conflictos. Entonces eso, las emociones destructivas siempre nos producen sufrimientos. Entonces, pues es absurdo que aún, digamos, aguantando, ¿no?, bajo control de las emociones destructivas, es un absurdo y es sin sentido, ¿no? En este modo de vivir, el modo de vivir bajo control de las emociones perturbadoras, entonces es un modo de vivir inapropiado, ¿no? Inapropiado. Pues hasta aquí, ¿no?, pues pensando en las emociones destructivas, por eso, ¿no?, hay que aprender a vivir, hay que adoptar un modo de vida más consciente posible, ¿no?, más rectitud posible, ¿no?, pues más, digamos, correcto y más atento, ¿no?, más atento. Por eso hay un sutra que se llama el sutra del secreto extraordinario. ¿Extraordinario secreto o secreto extraordinario? Secreto extraordinario. Entonces, en ese sutra describe, ¿no?, qué es la atención plena o la rectitud o pues un modo de vivir correcto, ¿no?, ¿qué es? Entonces aquí se dice estar atento o atención plena significa que madure tu propia mente, ¿no?, pacifica tu propia mente y protege la mente de los demás. Y liberarte de la atracción hacia las emociones destructivas, pues liberarte de, o se lo expulsa en nuestra mente todas las atracciones hacia las, pues, emociones destructivas, ¿no? Emociones destructivas, pues distracciones, etc. Y desarrolla en la mente una clase de atracción hacia el Dharma, hacia la práctica, ¿no? El Dharma es el opuesto de las emociones perturbadoras. Todo eso es un modo de vivir rectitud o un modo de vivir atento, ¿no? Atento. Que no te permite tener cambio en la mente causado por el apego, causado por malicia, causado por la violencia. ¿Me explico? Que no te permite tener cambio causado por, ¿no? Causado, refiero, tú tratas de intentar apaciguar la mente y de repente surge en la mente una clase de malicia, ¿no? Entonces está claro, esta malicia y tú te permite seguir este tipo de pensamientos, entonces está claro y te hace un cambio. ¿Hace un cambio de qué? Hace un cambio de violento, ¿no?, opuesto de la compasión. Eso es clase de, hay que, digamos, para que no te hace cambio cuando surge ese tipo, inmediatamente hay que, los versos anteriores han mencionado, ¿no?, inmediatamente hay que, como dice, expulsar y hay que alejar. Si fuera un serpiente venenoso que te acerca en tu regazo, ¿no?, cuando de repente se cae sobre tu regazo una serpiente venenosa, pero no podemos esperar qué reacción puede tener, ¿no? Inmediatamente hay que expulsarla. Si no la expulsas, tú te enredas con la serpiente, ya cualquier tu movimiento te puede picar y te puede envenenar. Por eso, emociones negativas no hay que permitir para que te, ¿cómo dice?,
ese tipo de pensamientos permanece en nuestra mente, ¿no? En el momento que cuando el momento que reconoce que hay este tipo de pensamiento está acercando, hay que alejar, ¿no? Entonces ya no te permite, no permite cambio en la mente causado por emociones destructivas. Entonces, este cambio es un cambio dañino, ¿no? Un cambio que te hace más violento, más agresivo, más, pues, y tampoco no te permite el pensamiento inapropiados, que no permite el cambio causado por pensamientos inapropiados. Pensamientos inapropiados, está claro, hay pensamientos sin sentido, ¿no? Muchas veces son inapropiados. Hay pensamientos, todos los pensamientos relacionados con las emociones perturbadoras son inapropiados, ¿no? ¿Por qué? Pues no son apropiados porque no nos aporta nada, ¿no? Único su aportación es sufrir, nos hace conflictos, nos hace tal, pues. De igual manera, inapropiado está el pensamiento de vana, ¿no? Banal, sí, banal. Es un pensamiento, ¿cómo se dice? Aleatorio, ¿no? Aleatorio, sí, aleatorio, como sin sentido, así. Y al final eso es tanto pensamiento que no agota, ¿no? Es como agotador, ya va y son inapropiados, ¿no? Por eso, cuando uno adapta a vivir de un modo de vida más atento posible, entonces cuando tiene cuando uno está más atento y más aleja de este tipo de agotamiento, ¿no? Porque está atento y no permite, entonces la mantiene la mente, pues una forma muy, como dice, muy saludable, ¿no? Y además está claro, libre de las acciones dañinas, ¿no? Mentalmente, verbalmente y físicamente. Acciones dañinas. Acciones dañinas es acciones de, pues, físicamente matar, robar, etc., ¿no? Normalmente. Entonces, cuando uno adopta de vivir de esta forma, es un modo de vivir atento, ¿no? Atención plena, un modo de vivir. Por eso aquí la atención plena define con una definición muy bien amplia, ¿no? Una definición, más que en esta atención plena, estar atento te debe reunir muchas condiciones, ¿no? Pacificar tu propia mente, proteger la mente de los demás y que no permite llevar por los engaños, siempre tener una inspiración hacia el, pues, Dharma, práctica, ¿no? Dharma, y liberarte de los pensamientos que relacionados con el apego, enfado y violencias, y liberarte de todos los pensamientos aleatorios, sin sentidos, ¿no? Sin sentido. Eso muchas veces es muy agotador. Entonces, por eso es muy... Todas esas enseñanzas, además, están relacionadas con nuestra vida cotidiana, ¿no? Es muy importante intentar tratar un día, tratar de vivir de este modo. Entonces, está claro, una semana puede vivir de esta forma. Una semana, pues un mes, un año, vida entera. Todo eso está claro, porque todo ese tiempo depende de uno al otro, ¿no? El año depende del mes depende de la semana depende del, pues, el día depende de ahora, ¿no? Hoy depende de ahora. Entonces está siempre, ¿no? Hay que llevar. Okay. Hasta aquí describe sobre reflexionando sobre las emociones destructivas, entonces hay que meditar y hay que vivir de una forma más atento, más atento. Ok, pues aquí el 48 es el resumen. Entonces, Shantideva dijo, así reflexionaré y me esforzaré en poner en práctica
los preceptos según las instrucciones que han sido dadas. ¿Cómo podrías sanar un enfermo si ignorase las prescripciones del médico? Entonces, este autor Shantideva, el maestro Shantideva, él nos dijo, ¿no? Pensando bien, ¿no? Reflexionando bien, meditando bien, todas las instrucciones que he instruido en los sutras, en las enseñanzas y sobre todo en el capítulo de atención plena, ¿no? En el capítulo, el cuarto capítulo de atención, de plena atención, reflexionando estos. Entonces todas las prácticas que nos ha recomendado, ¿no? Todas las prácticas que nos han recomendado y todas esas prácticas hay que, digamos, ¿no? Pues realizar, hay que practicar, ¿no? Hay que practicar todas las prácticas correspondientes, ¿no? Todos los antídotos correspondientes. Esos antídotos, ¿no? Según el momento, hay que aplicar. Si no lo aplica y no realiza las prácticas, entonces está claro, no podemos alejarnos o no podemos erradicar las condiciones desfavorables, ¿no? Pues, sufrimientos, etc. Todas las instrucciones que nos han instruido, entonces esas instrucciones hay que aplicar en nuestra vida cotidiana. Si no la aplica en nuestra vida cotidiana, entonces no podemos, liberarnos de las emociones destructivas. No podemos liberarnos no podemos recuperarnos del, pues, los puntos débiles de nuestra mente, ¿no? No podemos todas, está claro, las emociones destructivas son nuestros puntos débiles, ¿no? Por eso, para que nos superen los puntos débiles, hay que aplicar las prácticas, hay que practicar. Igual que un enfermo, ¿no? Es enfermo y la enfermedad le causa dolor, ¿no? Dolor, el sufrimiento. Debido a ese dolor, entonces genera una intención de, pues, recuperar su salud, ¿no? Para que recupere su salud hay que buscar un buen médico, un médico cualificado, ¿no? Pues un buen médico cualificado. Acércale a este médico y después de acercarle a este médico, entonces hay que obedecer al médico, ¿no? Todas las prescripciones, y hay que obedecer al médico. Si no lo obedece al médico, si no respeta sus prescripciones, y entonces está claro, generalmente no hay posibilidad de recuperar su salud. Recuperar salud. Por eso hay en Lamrim, ¿no? Dice, la medicina es lo que ayuda al paciente, pero quizás no sigues las instrucciones del doctor, que simplemente dejas la medicina que te ha recetado sobre la mesa de noche. Si no te repones de tu enfermedad, no puedes culpar al doctor, ya que no has hecho lo que él te ha aconsejado, ni tampoco puedes echar la culpa a la medicina, porque ni siquiera la has probado. El guía espiritual es como un buen médico, pero si escuchas muchas instrucciones orales que son como la medicina que pacifica la enfermedad del engaño, y no las pones en práctica, a pesar de que sean extensas y profundas, tu continuo mental no se beneficiará. No debes culpar al guru ni al dharma, la culpa es tuya. Claro, pues eso. Por eso, ¿no? En el budismo es muy importante, todas las enseñanzas, trata de resolver a tu propia mente, no a resolver nuestro entorno, ¿no? El entorno.
cuando uno resuelve el propio problema y resuelve el problema del entorno. ¿Está claro? Normalmente, por la costumbre, por el dato, generalmente es el estudio espiritual y estudio generalmente, ¿no? Material, ¿no? Estudio material y estudio espiritual. Entonces, la manera de estudiar es lo mismo, pero lo que pasa, el objeto de estudio es diferente. Uno estudia acerca de materiales, ¿no? Para algo o condiciones externas, pues material, analiza, prueba y el laboratorio lleva, pues, y investigas y echa, ¿cómo se dice? Agua hervido sobre el aceite, qué reacciones tiene, y el aceite sobre el agua congelado, qué reacción tiene, qué reacción química tiene, todo es material, estudio material y luego calcula y hace los esfuerzos. Pero estudio espiritual no es así, ¿no? Sino, pues, objeto de estudio es tu propia mente. Todos los estudios que tú lo haces, escucha, etcétera, medita, pues aplicando ante tu propia mente, no al... Y por eso es muy importante su estudio y la mente hay que asociarse, hay que acompañar. Si no, aparentemente tiene muchos conocimientos, muchos estudios, pero esos estudios no traen ningún beneficios, ¿no? No beneficios. Igual que como en los textos se dice, ¿no? Si fuera un mendigo contando la riqueza de una familia multimillonaria, ¿no? Un mendigo puede contar, tener esos cuantos coches, a esa familia tiene 10 coches, la marca de cada coche, ¿no? O es un Toyota, es un Mercedes, un BMW, bla, 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 ¿no? Tiene edificio en la playa, tiene otro edificio en la montaña. Puede contar, conoce todos los detalles de la familia, pero cuando pregunta, ¿tú tienes un coche? Diré, no. ¿Tienes un edificio? Tampoco. Entonces, conoce todas las riquezas del Dharma, pero pues, si no aplica la mente, entonces el Dharma ya no nos trae beneficios, ¿no? Este tipo de estudio hay que cambiar en el estudio espiritual, no es suficiente para que tenga un conocimiento. Ese conocimiento pues, hay que llevar en nuestra mente, ¿no? Por eso normalmente en término budista, ¿no? En el tibetano, la práctica se llama ñamnen. Ñamnen significa llevar en el corazón, siempre para que te... Por eso hay un sutra que se llama La Luz de la Luna. En el sutra de la Luz de la Luna, y Buda dijo, ¿no? Después de una búsqueda continua, el paciente halla un hábil e inteligente doctor, quien observándolo con gran compasión le dice: toma esta medicina, y se la entrega. Aún así, el paciente no toma esta medicina buena y valiosa, la cura potencial. No culpes al doctor, la medicina no tiene culpa, es más bien al paciente al que se debe culpar. Lo mismo ocurre con las personas ordenadas bajo esta doctrina, ¿no? Pueden conocer a fondo las 10 fuerzas, las concentraciones, jnani, las 10 poderes, pero no se esfuerzan verdaderamente por meditar. ¿Cómo podrían llegar al nirvana sin el esfuerzo adecuado? Yo os he enseñado el Dharma correctamente. Si no hacéis buen uso de vuestros estudios, sois como el paciente que abandonó la medicina en su envoltorio pensando: esta no puede curar mi enfermedad. Por eso está claro. Entonces, en el budismo, la manera de practicar en el budismo, pues todas las enseñanzas e instrucciones que Buda nos ha instruido, llevar en la práctica ahora mismo es difícil, ¿no? Hay prácticas que tienen también muchos grados, ¿no? Normalmente el budismo, está claro, práctica, ¿cómo se dice? En Lamrim se divide en 3, ¿no? 3 partes.
tres niveles, como se llama, elemental, ¿no? Niveles intermedios, niveles superiores, ¿no? Claro, para llevar todo esto en nuestra práctica es, ¿cómo dice? Todo de una manera muy perfecta es difícil, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, ¿no? Algo que tú puedes practicar ahora, hay que hacer ahora, ¿no? Y hay algo que las prácticas que no, digamos, no siente capacidad de realizar ahora, entonces hay que suplicar también de que lo antes posible, ¿no? Que yo puedo, hay que prepararse para que uno pueda realizar este tipo de práctica. Para la hora de preparar, entonces está claro, algo que pueda hacer ahora, hay que hacer. Por eso está todos. Entonces aquí se acaba el capítulo de el rectitud o plena atención. Y yo digo, pues ahora el siguiente capítulo es el capítulo de la introspección vigilancia, el quinto, ¿no? Bueno, ¿no? Pues ahora tienes pregunta. Dime, pues. Esto último que te ha dicho que lo que podemos hacer ahora, ¿no? Hacerlo, ¿no? Sí, De sí, verdad sí. practicarlo, no solo quedarnos en la teoría. Sí, sí. Y lo demás, que hacer peticiones para que podamos nuestra mente madurar para poder Sí, sí, sí. llevarlo a cabo. Claro, claro, hay muchos, pues por ejemplo, acerca de la generosidad, ¿no? La practicabilidad, pues hay normalmente la práctica principal de los bodhisattvas, hay 6 perfecciones, ¿no? Perfección, generosidad, la ética, la paciencia, esfuerzo entusiástico, concentración y la sabiduría, ¿no? La generosidad tiene también muchos niveles, la práctica de generosidad, ¿no? Dar. Entonces esta pues, y en las instrucciones ha mencionado hasta tus órganos hay que dar, ¿no? Hay que ser generoso con tus órganos, tus cuerpos, ¿no? Y en los textos también menciona. Pero otros textos que le prohíbe este tipo de práctica hasta que no llega el, ¿cómo dicen? El momento adecuado, ¿no? Antes de llegar al momento adecuado, uno realiza este tipo de práctica, es una práctica inapropiada, no es, ¿no? Entonces, cuando llega este clase de generosidad, cuando es apropiado realizar, entonces el practicante cuando llega al das, por lo menos sendero de la visión. Ahí tengo sendero, ¿no? Acumulación, preparación. Cuando llega a la visión, ya este tipo de práctica está permitido. Claro, cuando nos vemos ese tipo de práctica, de momento no hemos alcanzado el sendero de la visión. Entonces, este tipo de práctica es como hay que explicar lo antes posible para que me alcance a este sendero de la visión. Cuando alcance el sendero de la visión, pues yo puedo entregar plenamente a todos mis cuerpos, mis bienestar, todo etcétera, a los demás, ¿no? Pero también, yo me refería a niveles más bajos. Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, pues eso, pues intentar enfadarse menos, Sí, sí. o hacer menos juicio, o ser más generoso a niveles. Sí, Porque sí, sí. básica, ¿no? Sí, 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 te entiendo, sí, sí. Y otra cosa que yo veo, vamos, que siempre estoy en la lucha, es que cuando te enfadas hay un aspecto psicológico, que eso, que el enfado es verdad que te crea como que tienes mucha fuerza, que tú eres más importante, Sí, sí. pero en el fondo te lo estás pasando fatal. Claro. Pero claro. hasta llegar persigue, el engaño te puede muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Como esos aspectos psicológicos que tenemos todos, ¿no? Que te lleva, que te arrastra. Sí, sí, sí. Claro, por eso es importante siempre aquí en el 8 versos dice,
con todas las acciones vigilar en mi mente, que tan pronto surja un pensamiento descontrolado, puedo con fuerza rechazarlo inmediatamente ya que me destruye a mí y a los demás. Claro, eso hay que vigilar, ¿no? Si no, nos arrastra y nos arroja, ¿no? Arroja o como se las emociones destructivas, ¿no? Y sin muchas veces, pues, sobre todo, y cuando nos arrastra en el momento que cuando uno esté solo, ¿no? El conflicto ya ha desaparecido, pero el engaño está pues dando vuelta y nos, como se dice, nos quita todo nuestro bienestar de estar de paz, ¿no? Por eso en el curso anterior también mencioné el chico que me dio un golpe, pero claro, el chico desapareció, el coche no está, pero mi mente me está juzgando, ¿no? Eres tonto, eres cobarde, porque tú tienes derecho para pelear con este chico, ¿no? ¿Por qué no peleaste? Ya me haciendo cosas ahí, dando ahí. Pero ahí usted dio, feo nosotros, Sí. porque yo creo que es más el ejemplo para nosotros, está claro. Dio el primer paso, que era no hacer la siguiente acción. Lo malo es no reaccionar ante el estímulo, porque Sí. yo se me cuela. Yo intento estar alerta, pero cuando estoy incómoda, estoy cansada, alguien me hace algo, otro, tú dices, tengo que estar en tanta alerta, tú diciendo, para por aquí, ahora por allí, y llega un momento que ya cae la última gota y ya mi paciencia se ha agotado y ahí voy yo, como un caballo desbocado. Sí, te entiendo, eso sí está claro, la verdad que sí, ahora entiendo, ¿no? Es estilo de la vida, normalmente, ¿no? Pues es... pero bueno, ya estamos en una enseñanza budista, pero me gustaría mencionar una frase de Su Santidad Papa. Me gustó. ¿Y dónde está? Él dijo, construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento. Claro, ¿verdad? Es vivir atento, sobre todo la vida que tenemos, ¿no? El reto, ¿no? Normalmente, vida occidental, ¿no? La vida moderna es atractiva, pero cada atracción hay un reto, ¿no? Cada atracción tiene un reto y no es tan sencillo, ¿no? Eso, pues, ¿Puedes repetirlo? Sí, dice, construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento. Claro, sí. Rinpoche, yo planteando, yo no lo hago, pero bueno, por si acaso, cuando nosotros vemos que fallamos muchas veces, ¿no? A lo largo del día. Yo me planteo que lo ideal sería decir, bueno, ya, vale, ahí me reboté, o no sé qué, o no actué bien, voy a meditar sobre ese momento. Sí. Y meditar sobre ese momento y otra vez me vuelve a surgir, es que mira lo que me hizo. Sí. En ese momento es cuando realmente debemos, como en el momento cuando realmente nos surge, no sabemos, pues en la meditación tratar de ver todas las técnicas para contrarrestar nuestros pensamientos. Sí, también, ¿no? Sí. En respiración, etcétera, ¿no? Trata de intentar, ¿verdad? Sobre todo en el momento que tiene mucha molestia, mucho cansancio, y primero hay que neutralizar, intentar apaciguar, ¿no? Para que no... Si ya hay ¿cómo dice? Uno que está muy enfadado, ¿no? Tú piensas la compasión, pues ya más bien porque el enfado ya te domina la compasión, ¿no? Por eso primero hay que neutralizar el enfado, ¿no? Hay que relajar, porque muchas veces... Porque de momento somos muy seres, el nivel que tenemos es nivel muy elemental, ¿no? El nivel elemental es lo que domina el cuerpo, ¿no? El cuerpo por el cansancio, etc. Y entonces el cuerpo también se vuelve muy sensible. Cuando el cuerpo está muy sensible, todo se vuelve también muy sensible. Por eso hay que llevarse, ¿no? Nivelar, efectivamente, lo que iba a decir. Yo me he dado cuenta en mi práctica a diario que evidentemente, y esto me lo ha enseñado la enfermedad, que si tú estás cansado, tu mente falla. Sí. Entonces la cuestión está en dosificar. Sí. Tú tienes que dosificar, igual que dosificas tu cuerpo, dosificas tu mente. Sí. Si tú por la noche llegas dosificado,
probablemente no te vas a enfadar. Claro, claro, sí, Ahora, sí, si llega al límite, cualquier cosita salta ya. sí, 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 ya, ya, sí, 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 molesta. Entonces tú dosificas, igual que dosificas la fuerza de tu cuerpo al cabo del día, dosifica tu mente. No tienes que tener un control, o sea, lo que es una atención plena constante a cada momento, Sí, esa sí, gota. Claro, claro. Aparte de cada gota, que a los 5 minutos ya no te acuerdas. Sí, sí, Ya está sí, en otra sí, historia. sí, sí, sí. Es dosificar el control de tu mente igual que el control de tu cuerpo. Claro, claro, Y claro. entonces pues llega un punto en el que tú más o menos ves que llega a las 9 de la noche y pues no me he cabreado y tanto. Vale, Claro, bien, claro, mañana sí. vamos bien. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. ahí es donde está la cuestión, pienso. Eso sí, 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 eso es lo, sí, sí, sí. Sobre todo eso está, pues el cuarto, el capítulo cuarto y el capítulo quinto tienen mucha relación, ¿no? Atención plena, y luego el capítulo quinto lo que explica es sobre el método de introspección y vigilancia, ¿no? Aprender a vigilar, pues, normalmente. Entonces, antes de enfadar, si podemos controlar, ya tiene capacidad. Después de enfadar, ya no. Ya hay que, de momento, vale, ¿no? Hay Entonces, que- este capítulo 4, que es para antes de enfadarse, el capítulo está... Antes de hacer antes de enfadarse, Imagínate. ¿sí? ¿Es así? Pues, No, o no tiene nada que ver. Para evitar enfadar. para evitar el enfado, ¿no? Para evitar el enfado. Pues en el momento del Tiene la enfado, causa, pues tiene la divididos. consecuencia. Para evitar el enfado, ¿no es mejor quizá aprender a quererse uno mismo? Y Creerse. dedicarse un tiempo a decir todos los días yo me quiero, hoy he hecho esto bien, sobre todo matizar todo lo bueno que haces realmente. Claro, también. Sobre todo es el... Por eso da 4 pensamientos inconmensurables, ¿no? El amor... Pero sobre uno mismo quizá, Sí, sí, antes sí. que decir, yo quiero mucho a los demás, sí, pero ¿cuántas veces te dices tú te quiero a ti? Sí, sí, Por sí. norma general pregunta a la gente, ¿cuándo es la última vez que te dice te quiero? Levantan los ojos hacia arriba y son incapaces de recordar. Sí, En cambio sí, dice, sí. ¿cuándo has dicho que eres tonto? Todos los días. Sí, sí, sí. Claro, también. Cuando también, matizas, sí, sí. quizá hay que Claro, verle, normalmente aprende a- aquí dice como autoestima, ¿no? Autoestima. Autoestima. La autoestima es muy importante. Y este autoestima está, claro, sin tener intereses personales, ¿no? Sin caer en el orgullo. Sin caer en el Claro, no orgullo, tenía sin que ver caer. con Es que eso es un filo de una navaja. Sí, Pasa de un lado a otro. Sí. Y un truquito último Sí. en la práctica mía. A veces cuando ya llego al límite de mí misma que digo, de todas maneras me estoy enfadando, ¿no? Sí, De sí, todas sí. maneras me sienta mal esto. Lo último que he pensado, digo, María Jesús, ¿tú qué quieres? ¿Salud mental o empeñarte en esto? Claro, claro. O empeñarte en tener esto, empeñarte en tener razón, o empeñarte en que las cosas sean así. Sí, sí, sí. Elige, y digo, salud mental. Está claro. Claro, y si tengo claro. que perder otro, que se vaya. Sí, 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 sí. Y de momento parece que por ahí me he Claro, puesto una claro. pequeña truco, Sí, sí. a ver si me convenzo. Sí, sí, sí. Pues... que tenemos que Por eso la meditación es en realidad para llevarnos libre de la tensión y libre de la relajación, ¿no? Libre de tensión, sí, la meditación, pues normalmente meditación adecuada, ¿no? Es libre de, digamos, pues, agitación y libre del sopor, ¿no? La otra agitación normalmente nos causa tensión. El sopor nos causa la relajación, pero una relajación pues inútil, más bien indolencia, ¿no? Entonces, eso es el punto. Este punto cada uno hay que encontrar, ¿no? Ese punto, pues, por eso tiene su ritmo. Y muchas veces pasa cuando ya tocamos lo que es la sabiduría, ¿no? Que las cosas carecen de existencia, yo las analizo, pero yo noto de que hay un rechazo por ahí por detrás, hay muchas dudas, empieza la duda, ¿no? Sí, porque sí, hay sí, rechazo. Sí, sí, sí. Lo que me parece tan que choca con los esquemas mentales, Claro. por lo menos que yo tengo, Sí, sí, que sí. me rompe tanto los esquemas como que me niego a... Sí, sí, claro. Pues el egocentrismo y la ignorancia, la herramienta, está muy arraigado en nuestra mente, ¿no? No es tan fácil de... Por eso te requiere su... Por eso normalmente, pues, por eso de tener un poco de duda hacia la bajuidad, normalmente dice que pues, destroza las emociones perturbadoras, ¿no? La sabiduría.
Eso es también, claro, es muy beneficioso. Pero eso es Rinpoche también para estar en las escuelas. Sí, sí, O sí. sea, vamos a ver, si tú al nivel de comprensión de la vacuidad llegas hasta aquí, oye, pues si comprendes y entiendes y tu rescoldo de mente, como tú me estás diciendo, asume, por ejemplo, un Shittamatra, pues no siga adelante, ahí vas bien. Sí, sí, Me sí. ocurre eso. claro. Yo te pongo como modelo, por Eso ejemplo. sobra. ¿Qué? Si se aplica esto y empieza a aplicarlo, vale, voy a... Luego Y pienso ya en llegará. sencillo de Tamatra, y lo último que le pregunté sobre cuando Luego ya uno ve llegará. a otra persona y la conciencia, y me parece todo ya tan locura, Pero tú, que me rompe los esquemas y pero dice, tú no puedo. párate ahí y luego ya seguirás Yo pasando. no tengo mañana, esa- yo estoy pero cagada. Pero Sí, Yo me retroceso. no sé, pienso, ¿no? sí, 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 eso es... entonces, eso, ¿no? Normalmente, pues, sobre todo las prácticas, ¿no? Pues prácticas cotidianas, normalmente cuando uno hace, medita, pues sobre todo, por eso en meditación de asociación, la meditación, entre sesión, la meditación. Sobre todo las instrucciones, la práctica, y mi maestro me decía, hay que hacer en el momento que te siente bien, ¿no? En el momento que te siente bien, todo eso te comprende y no tan... Pues el momento que tiene mucha molestia ya ha llegado al límite, entonces ya a veces incluso la práctica te puede mosquear, ¿no? Ya ahora. Entonces este momento hay que relajar un poquito, relajar. Sí. Dime, Marlon. No estaba... Así es. Dime. Y ahora antes, cuando te has dicho una frase, yo hay una frase que me la intento también aplicar, que la vi en internet, no sé, Sí, sí. alguien la colgaría, que era en un muro pintado, dice tus palabras, que es lo de la teoría y la práctica, ¿no? Ajá, Dice, tus palabras me dicen de cómo te gustaría ser, tus acciones de cómo eres. sí. Y un poco eso, ¿no? Que no nos sirve de nada hablarlo si no lo... Claro, no lo hace, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso da practicar, pero eso es... porque a veces está en la práctica, ¿no? Porque el desarrollo a veces... en el momento ya lleva tiempo en la práctica y aún, ¿cómo dice? No siente suficientemente el cambio, ¿no? Pero eso es, entonces siempre intentar tratar de, digamos, pensar en el lado positivo, ¿no? Muchas veces está claro, se siente como ya, cuando más piensas el lado de falta, te siente más falta. La falta siempre nos trae mucho, ¿no? Como se carencia, eso es carencia, ¿no? Nos trae mucho, ¿no? Pues, infeliz, y luego frustración, rabia. Pues, ¿no? Muchas veces en la práctica hay que pensar, ¿no? Pues a veces, ¿no? Cuando te rompe el esquema, etc. ¿no? Romper el esquema forma parte del esquema también, ¿no? Porque a veces para organizar nuestra casa, primero hay que desorganizar la casa. Después ya poquito a poco colocando y ya llega un momento que ya la casa está ordenada, ¿no? También en la práctica también nos sucede muchas veces, ¿no? A veces da cuánto tiempo y ya aún hay emociones vienen, según hay momentos que pues te convence, hay momentos que no, pero bueno, Bueno, en internet no hay... Hoy ha fallado el chat, ¿Sí? Sí, no se puede, no hay chat. Oh, que muy bien. Pues entonces, el semana que viene, a partir del martes que viene, ya empieza el Sakadao, ¿vale? Día de WhatsApp. Entonces, también es bueno el martes, madrugada del martes, ¿no? Que viene, es también bueno tomar preceptos y comienza, ¿no? Sí. Y durante el Sakadawas también sería bueno, es muy recomendable ser vegetarianos y trata, ¿no? Pues, y en esos todos los días se puede tomar preceptos muy bien, sino alternando o los días más festivos, días más, digamos, más beneficioso, ¿eh? Entonces aquí también hacemos las prácticas como siempre. Oh, que muy bien, entonces hoy paramos aquí, ¿no? Hoy ya dejamos en el capítulo 5. Me parece que se puso en la web que iba a haber enseñanza, la primera
parte enseñanzas y después ya se recitarían algunos. Recitar algo más. Hoy también recitamos un poquito el mantra para las víctimas del Nepal, ¿no? Hoy ha habido también... Se ha repetido otra vez. Sí, otro terremoto. Y ha caído un montón de edificios. Sí, entonces en el Sagadawa también lo recaudamos un poquito de fondo para ayudar al Nepal. Hay un monasterio que ha tenido muchos, un monasterio de monjas, ¿vale? De muchos daños en los edificios para recuperar eso. Y eso, normalmente los Sagadawas recaudamos un fondo para ayudar aquí, ¿no? A la gente de necesitados. Ok, muy bien. Pues ahora recitamos el mantra Om Mani Padme Hum, sí, Buddha Avalokiteshvara, ¿vale? Entonces imaginamos Buddha Avalokiteshvara ubicado en el, en las partes cordillera, ¿no? ¿Cordillera o de Himalaya? Cordillera, que donde ha habido terremoto. Entonces, desde su altura de corazón irradia rayos de luz y purifica todas las negatividades del lugar, negatividades de las personas, ¿no? Que libera de todos sus dolor, temor, que vuelve a todos esos lugares en lo antes posible, normalidades. Mientras recitando el mantra, también si puede, si te permite, también repite un poquito el tono, ¿vale? Inhala, exhala, a través de tu inhalación, le entrega, piensa en ellos y le entrega todo su bienestar, ellos también reciben, etc. Chandong Kolo Gyue Gyebo Dong Chendong Gyeba Sangbe Sangye Dong Kangla Kangdu Tela Te Dunbe Tsumba Chenre Sila Cha Tse Lo Oye Mani Yembe Me Oye Mani Yembe Me Hum O Mani Yembe Me Oh
Ok, muy bien, pues ahora como siempre dedicamos nuestros méritos a nivel personalmente y a nivel de todos los seres, ¿vale? Y como siempre, si quiere dedicar particularmente, también dedicamos juntos. Ok, muy bien, pues ahora dedicamos a través primero de los 8 versos de adiestramiento y luego dedicamos el normal, ¿vale? Que pueda siempre apreciar a todos los seres sintientes, considerándolos más preciados que la joya que concede todos los deseos y aspirando a lograr el objetivo supremo. Que donde quiera que vaya y con quien quiera que esté, pueda considerarme inferior a todos y desde el fondo de mi corazón pueda apreciar a los demás y considerarlos como más supremos. Con todas las acciones vigilaré mi mente, que tan pronto surja un pensamiento descontrolado, pueda con fuerza rechazarlo inmediatamente, ya que me destruye a mí y a los demás. Cuando me encuentre con seres perversos, oprimidos por el peso de su falta de virtud y su sufrimiento, pueda cuidarles como si hubiera descubierto un preciado tesoro, ya que estos seres son muy difíciles de encontrar. Cuando por envidia otros me maltratan con injurias, insultos y demás, practicaré aceptando mi derrota y ofreciendo la victoria a los demás. Cuando alguien al que he beneficiado y quien me he depositado grandes esperanzas me haga un daño terrible, practicaré considerándolo como el más grande de los maestros. En resumen, tanto directa como indirectamente, ofrezco todo beneficio y facilidad a todas mis madres, y que pueda asumir secretamente sus malas acciones y sufrimientos. Sin manchar estas prácticas con la superstición de los 8 dharmas mundanos, percibiéndolos como ilusorios y practicaré sin enfermarme para liberar a todos los seres de la esclavitud de la mente perturbadora del karma. Libro de oración, página 43. Por esta virtud puedo yo rápidamente alcanzar el estado búdico y entonces dirigir a cada ser consciente sin excepciones de estado, que la preciosamente de la bodhicitta nazca en aquellos que todavía no han nacido, que no me genere los ya nacidos, sino que aumenten eternamente. En el paraíso de las montañas nevadas, tú eres la fuente de bondad y felicidad, poderoso que en ti ya sostienes. Por favor, permanece con nosotros hasta que acabe el samsara. Como hiciera Manjushri, el omnisciente héroe, así como Samandavadra, puedo yo aprender a seguir su ejemplo y predicar en este virtud. Todos los días de los 3 tiempos ofrecen la dedicación más largas alabanzas. De este modo mis virtudes yo dirijo como hiciera Samandavadra. Nosso engenho
sabe ya o de la ropa con la familia de los chicos son como que tienen un mensaje de tempo de show más que se sueña porque yo soy un niño chico y depende se ahora chico. Ok, muy bien, muchas gracias. Escribe mañana, manda la